Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este miércoles de webinar de Educaréis. Hoy tenemos la presencia de Isaac Alberto Zacarías Nájar. Vamos a hablar, o él nos hablará de la visibilidad trans, cómo pasa de la vivencia al acompañamiento y cuál ha sido pues su experiencia, ¿no? Les voy a contar un poco qué ha hecho Isaac. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara, es licenciado en Derecho por la Universidad de la UTEG, estudió un diplomado en sexualidad humana con el doctor David Barrios Martínez, eh, es fundador en 2013 de Impulso Trans, integrante de la actual Asamblea Consultora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en CONAPRED. Es tallerista, conferencista sobre temas de diversidad sexual, género y derechos humanos, defensor de derechos humanos de la población trans, expresiones eh, e identidades de género binarias y no binarias. Es creador del modelo de intervención de impulso trans, así como el diseño de programas y consejerías. Ha formado la primera red de profesionales de la salud para la atención integral de personas trans, facilitando el acceso a consultas presenciales o telemedicina para el control de tratamientos hormonales, así como generar alianzas con cirujanos plásticos para procedimientos quirúrgicos, buscando costos más accesibles. Como abogado, brinda asesoría jurídica a personas trans que viven en violencia y discriminación. Ha documentado el derecho al reconocimiento de la identidad de género a nivel nacional, lo que da información y orientación para que las personas trans accedan a su derecho y actualicen sus datos personales en toda su documentación. Además, busca en el servicio público se pueda brindar atención médica gratuita para los tratamientos hormonales y cirugías, por lo que brinda capacitaciones en clínicas y hospitales del sector público, difundiendo el protocolo de acceso de atención a medicina sin discriminación para personas LGBT, TTIQ+, impulsa el derecho al trabajo, por lo que ha generado alianzas con empresas incluyentes y Servicio Nacional del Empleo para la vinculación laboral. Brinda capacitación sobre derechos laborales, buenas prácticas para la inclusión laboral de personas trans. También realiza intervenciones en centros educativos para informar a personas, al personal directivo y docente, y se generan estrategias para evitar que queden, que las personas tengan inclusión de los estudiantes trans y que trabajar también con las familias de las personas trans para evitar que queden en situación de calle. Les brinda información y apoyo para llevar un proceso de transición familiar más amigable, además de hacer intervenciones en los centros educativos para evitar la deserción escolar de alumnos trans. Pues bueno, él es Isaac Alberto Zacarías Nájar. Te agradecemos muchísimo. Apenas el lunes fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans y para nosotras, bueno, es el poder celebrar, conmemorar esta visibilidad a través de quien la vive y quien trabaja por estos derechos. Muchas gracias
y continuamos aquí. Eh, tenemos oportunidades de compartir de Jamiro. Ah, listo, ya. Ya, Ya, vale. ya, ya. Va, 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 va. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo el espacio. Gracias a este tipo de espacios es que se logra seguir avanzando, seguir visibilizando y sobre todo que las personas trans, que las personas no binarias, que nuestras redes de apoyo, pues seguirnos fortaleciendo y adquiriendo herramientas, pues, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera la sociedad en general, pues también adquiere información y vamos quitando todos estos prejuicios por parte de la sociedad, ¿no? Todos estos prejuicios, estigmas que existen, pues, ¿no? Y bueno, visibilidad trans, creo que todavía es muy importante seguir hablando de estos temas, seguir hablando de la sexualidad, seguir hablando de los derechos, de las vivencias y de las realidades por las que vivimos, por las que atravesamos las personas trans, pues, ¿no? Entonces, me gustaría a mí irles platicando un poco cómo es que yo llevé este proceso, cómo lo fui atravesando y cuál fue esa vivencia que yo tuve, estas experiencias en el reconocimiento a mi identidad de género, pues, ¿no? Porque esto es importante comentarlo, que las personas trans tenemos diversas formas de reconocer nuestra identidad. Cada quien lo vamos a ir haciendo de acuerdo a nuestras herramientas, a nuestros conocimientos, a nuestros contextos, y hay muchas situaciones que pueden de alguna manera afectarnos o beneficiarnos, pues, ¿no? Por ejemplo, yo soy originario de Tequila, Jalisco. Yo nací allá. eh, yo nací en el 80, en el año 80, donde todavía tener acceso a internet, incluso tener un celular, pues era complicado, pues, ¿no? En esos años, Tequila, donde yo viví, al menos mis primeros 17 años, pues un pueblo conservador, ¿no? De tradiciones, ¿no? Donde hay peregrinaciones y donde se hablaba de todos estos temas religiosos, en el que al final era esta cultura donde se nos estaba enseñando, inculcando, pues, ¿no? Y está bien, sin embargo, el que de repente se rechace, se discrimine, se señale aquellas formas de vivir que son muy diferentes a lo que este tipo de tradiciones marcan, ese es el verdadero problema, pues, ¿no? Entonces, yo nací en este contexto donde, obviamente, cuando yo nazco, a mí se me asigna un sexo, pues, ¿no? Y conforme a ese sexo asignado, pues también me asignan un género. Y entonces, pues mi mamá, mi papá, la sociedad donde yo vivía, pues esperaban, ¿no? Y tenían ciertas expectativas de cómo yo tendría que crecer, tendría que desarrollarme, tenía que expresarme, pues, ¿no? Por ejemplo, nazco y las clásicas tradiciones, ¿no? En el tema de la vestimenta o de todos estos accesorios, ¿no? Rosita, ¿no? ¿Por qué? Porque a las niñas se les coloca estos colores, pues, ¿no? Entonces, al final, pues sí, mi mamá tenía esas expectativas sobre mí, pues, ¿no? Una frase que mi madre comentó después de que ella empezó a tener mayor información, pues, ¿no? Ahora, si se lo preguntan, y es una señora de 74 años, y donde ella dice, bueno, pues es que sí, a mí me dijeron que tenía una niña y por lo tanto, pues así le quise educar, ¿no? Era la forma en que yo quería que se comportara, que hiciera. Sin embargo,
quisiera decirle a todos esos médicos, médicas, a los proveedores de salud, bueno, su bebé tiene pene o tiene vulva, pero pues deja que hable para que diga, pues, quién es, pues, ¿no? Entonces, esas palabras de mi madre a mí se me quedaron muy, muy grabadas y fue un proceso que también ella tuvo que vivir para poder entender esto, pues, ¿no? Digo, también a ella le tocó y le costó su proceso el poder entenderme y el poder aterrizar de repente toda la información que yo le iba brindando, pues, ¿no? Porque la educación que nos dan sobre sexualidad, sobre conceptos básicos como lo es el sexo biológico, pues a veces no nos la dan tan acertadamente, pues, ¿no? Usamos la palabra hombre, la palabra mujer para referirnos tanto al sexo biológico como al género, que son dos conceptos distintos, pues, ¿no? Porque cuando hablamos de sexo biológico, habrá que hablar de todas estas características, cuestiones cromosómicas, cuestiones genéticas, cuestiones gonadales, órganos sexuales internos, externos, cuestiones hormonales. Hay que hablar del cuerpo como tal de la persona, pues, ¿no? Y en realidad las palabras que tendríamos que estar utilizando son hembra, macho o estados intersexuales. Pero pues eso mi mamá no lo sabía, ¿no? Así que a mí me colocaron la etiqueta de niña, de mujer, y por lo tanto se esperaba que yo me comportara de esta manera, pues, ¿no? Es verdad que yo en mi etapa de kinder, porque fui a kinder, es verdad que yo no tenía en mi cabeza la palabra transgénero, transexual, pues no, para mí eran palabras completamente desconocidas, sin embargo, sí sabía que yo era diferente. El no entender por qué de repente me obligaban a formarme en una fila donde yo no me sentía cómodo, por qué la maestra iba por mí al, al, al al pasto donde yo jugaba con mis compañeritos, a las luchitas o me subía a los árboles, yo no entendía por qué eso le molestaba a la gente adulta, por qué esos juegos que lo cual yo me la pasaba a gusto y yo estaba contento, por qué iban y me llevaban al salón y me sentaban con las niñas y me decían, tú tienes que jugar con ellas, pues, ¿no? Entonces, es cierto que yo no tenía las palabras, no sabía cómo definirlo, pero para mí era complicado el entender por qué me obligaban a hacer cosas que yo no quería y aquí estamos hablando de estos juegos, de estas socializaciones, pues, ¿no? En el que no me dejaban tener amiguitos, sino que me obligaban a tener amiguitas, pues, ¿no? Entonces, para mí era el no entender, pues, ¿no? Pero te vas dando cuenta que tenemos un constructo social y este sistema sexo-género, pues, ¿no? Que así no lo enseñan, que si tienes tal estructura genital, entonces te toca tal género, te toca tal identidad, te toca tal expresión y tal orientación sexual, ¿no? Así es la forma y la manera en que nos enseñaron y en el que nos fueron dando esta educación, pues, ¿no? Y esto en realidad, pues, no es así. Afortunadamente, empieza a haber mucha más información, ¿no? Hay más información, sí hubo una imposición con respecto al género que la sociedad quería que yo viviera, pues, ¿no? En el que la expresión de género, pues obviamente mi mamá, ¿no? Buscaba ponerme y darme ropa conforme a lo que ella consideraba, pues, ¿no? Sin embargo, yo no me sentía cómodo, no me sentía a gusto, yo volteaba y veía a mis hermanos y yo decía, es que yo quiero verme así como ellos, pues, ¿no? Yo quiero ese tipo de pantalón, yo quiero ese tipo de playera, pero no, siempre eran los vestiditos, las blusitas, los chonguitos, los zapatitos, cuando yo quería otro tipo de juguetes, pues, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es verdad, y lo repito esto porque muchas veces se dicen, es que los niños a esa edad ni siquiera saben ni qué onda. Pues sí, yo sí sabía qué onda, yo sí sabía que prefería jugar canicas, yo sí sabía que prefería jugar carritos, yo sí sabía que prefería jugar al fútbol, que prefería todas esas eh, eh, juegos, actividades destinadas a los niños, pues, ¿no? Y ahora sé que eso tiene que ver con una cuestión de género, pues, ¿no?
porque el género ya tiene que ver con toda esta construcción social, todo este pacto social que hicimos las personas para clasificar todos estos juegos, actividades, trabajos, formas de ser, formas de pensar, dependiendo el cuerpo que tienes, pues, ¿no? Porque eso es lo que es el género, ¿no? Toda esta construcción social que va a venir a definir entonces lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, pues, ¿no? Sin embargo, pues para mí esto era irrelevante. Yo simplemente sabía que me atraían y que estaba más cómodo con todas esas cuestiones masculinas, pues, ¿no? Y créanme que lo intenté muchas veces en mi infancia en acoplarme a lo que mi familia y la sociedad me estaba exigiendo, pues, ¿no? Entonces, a esa edad, 5 6 7 8 años, yo decía, bueno, pues si eso es lo que dice la gente, pues vamos intentándolo, pues, ¿no? Y entonces, obviamente, en cada cumpleaños, en cada fiesta, pues me terminaban regalando este tipo de juguetes cuando yo quería otras cosas, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que para mí era una imposición, ahora lo veo así, en el que me intentaron imponer un género en el que yo me viviera y en el que yo me expresara, pues, ¿no? Y poco a poco he ido deconstruyendo mucho porque también empecé a aprender qué era la sexualidad, pues, ¿no? Y comprendí que la sexualidad no solamente se refería al cuerpo, a los genitales, sino que tenía que ver con todo lo que nos hace ser personas, pues, ¿no? Con todas esas formas de expresarlo, de vivirlo, ¿no? Y que además esta sexualidad, pues sí, va a estar influida desde la cuestión biológica, psicológica, social, pues, ¿no? Y que la sexualidad es dinámica, pues, ¿no? Entonces, que no es estática y que cada persona va a tener su propia manera de expresar su sexualidad, pues, ¿no? Esta definición que nos da la CONAPRED para definir a la diversidad sexual y de género, creo que todo mundo tendríamos que conocerla, porque es verdad que todas las personas tenemos una sexualidad y que esta sexualidad es diversa, ¿no? Porque la diversidad sexual y de género, pues va a hacer referencia a todas esas posibilidades que tenemos las personas de asumir, de expresar y de vivir nuestras sexualidades, así como asumir nuestras expresiones, nuestras preferencias, nuestras orientaciones o nuestras identidades sexuales. Y parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones, todos los deseos, pues tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto al derecho de otras personas, pues, ¿no? Entonces, todas las personas somos parte de una gran diversidad sexual y de género, porque todas las personas tenemos un sexo biológico, tenemos una expresión de género, tenemos una orientación sexual, tenemos una identidad de género, pues, ¿no? Pero esta educación, pues, no se nos brinda, no se nos da, no nos explican bien la diferencia entre sexo y género y creemos que es lo mismo, pues, ¿no? No nos explican la diferencia entre orientación sexual, entre identidad de género y la expresión. Estos conceptos que aunque parecen aquí muy sencillos, a veces a las personas les cuesta mucho poderlos aterrizar, pues, ¿no? Porque tenemos un constructo y una enseñanza muy, muy, muy binaria, pues, ¿no? En el que solamente dos formas de socializarnos, dos formas de vivirnos, pues, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que las personas pueden tener la orientación sexual que consideren, que quieran, con la que se sientan con mayor comodidad, igual su expresión de género. Cada persona se va a manifestar y va a expresarlo a través de sus vestimentas, accesorios, comportamientos, actitudes, porque esa es parte de su sexualidad, pues, ¿no? Y cada persona pues también tiene derecho a identificarse dentro de estos constructos de género, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, o ambos o ninguno, pues, ¿no? Entonces, el entender esto para mí fue importante y me fue ayudando. Lamentablemente, yo no tenía esta información cuando era niño, ni cuando era adolescente, ni cuando era joven. Yo lo tuve hasta la adultez, pues, ¿no? Si esta información yo la hubiera tenido en estas etapas de mi vida, créanme que a lo mejor me hubiera ahorrado muchísimo
sufrimiento y muchísimas situaciones emocionales, porque entonces hubiera entendido qué era lo que me estaba sucediendo y qué era lo que me pasaba. Si esta información lo hubiera tenido mi mamá, mi papá, la gente a mi alrededor, hubieran entendido y hubieran comprendido y hubieran sido una red de apoyo para mí, pues, ¿no? Sin embargo, esta información no estaba en ese momento, pues, ¿no? Y bueno, yo tuve varias etapas donde hubo situaciones emocionales en el que a mí me daba mucha ansiedad mi corporalidad, me daba mucha vergüenza mi corporalidad. Sí, desarrollé esos sentimientos de odio hacia mi corporalidad, que luego le llamamos los temas de disforia de género, pues, ¿no? Que bueno, ahorita ya como tal no está así en la Organización Mundial de la Salud, está como un tema de incongruencia de género, pero ese sentimiento de inconformidad, ese sentimiento en el que no estaba cómodo con mi vivencia, me trajo a tener 2 intentos de suicidio en las adolescencias, pues, ¿no? Y estos datos ya están comprobados. Ya hay estudios que marcan que las adolescencias trans, las juventudes trans, son las que están más vulnerables ante el tema de salud mental. Por eso la importancia de que estos temas estén en las escuelas, estén con las personas cuidadoras, pues, ¿no? Con todas aquellas personas que son redes de apoyo de las adolescencias, de las juventudes, porque es una de las etapas más complicada, pues, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo, pues, qué era la identidad de género. Pues sí, esa vivencia interna que yo tenía sobre el yo, cómo me identificaba de estos constructos con relación al género, pues, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar de estas identidades, las identidades cisgénero. Bueno, si tú eres una persona que asumes el género que te asignaron al nacer, estás dentro de las identidades cisgénero, pues, ¿no? Si empieza a haber un cuestionamiento sobre este género asignado al nacer, posiblemente podemos empezar a hablar de las identidades trans, pues, ¿no? Entonces, el que haya información oportuna, acertada, para que la persona vaya entendiéndose, le va a ayudar, le va a ayudar a ir reconociendo su sexualidad y entonces poder saber qué necesita o qué quiere hacer, pues, ¿no? Este término, este prefijito de trans, ¿no? Persona trans es un término general, inclusivo, que va a englobar a todas aquellas personas cuya identidad y o expresión de género es diferente a las expectativas culturales basadas en el sexo género que se asigna al nacer, pues, ¿no? Y las personas trans no nos vamos a asumir, no nos vamos a vivir en el género asignado por la sociedad, pues, ¿no? Empieza a haber estos cuestionamientos. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud ya el 18 de junio del 2018 reconoce que el ser una persona trans no tiene nada que ver con un tema de enfermedad. Las personas trans no estamos enfermas. Lo que nos puede llegar a ocasionar estos conflictos, estas situaciones, este estrés, esta ansiedad, pues tiene que ver con toda esa carga social, con todos esos rechazos, con todas esas discriminaciones, con todos esos discursos fanáticos que de repente nos señalan, pues, ¿no? Entonces es importante ir actualizando estas ideas, ir conociendo, ir aprendiendo y entender que las personas trans, pues no estamos enfermas, pues, ¿no? Eh, yo quise en la adolescencia, en la juventud, quise vivirme como la sociedad me lo estaba exigiendo, pero esa etapa para mí también fue muy complicada, pues, ¿no? Desafortunadamente sí, el no tener redes de apoyo, el no tener información, el no tener una atención integral multidisciplinaria con la capacitación y con la formación en todas estas temáticas, pues sí, a mí me llevó a otras situaciones, pues, ¿no? Me llevó a temas de alcoholismo, a tener una inestabilidad emocional, a estar enojado con la vida todo el tiempo, pues, ¿no? Y acá tuve otro intento, pues, ¿no? Entonces, la importancia de estas temáticas salvan vidas, pues, ¿no? El que las personas al sentirnos eh, con estos rechazos, con estas discriminaciones, pues sí, vamos a desarrollar quizás un estrés
de minorías, pues, ¿no? Pero no es por nuestra identidad, sino tiene que ver por el contexto y por el constructo social, pues, ¿no? Entonces necesitamos estos enfoques educativos, que sea una atención integral, que existan la atención multidisciplinaria, el tema de salud mental, una educación en la sexualidad, en estas culturas de paz, de buen trato, pues, ¿no? Porque al final las personas trans somos eso, personas, y todas las personas merecemos ser tratadas con respeto y con dignidad, pues, ¿no? Y a pesar de ello, pues yo tenía que seguir con mi vida, yo tenía que seguir con mis cosas. Logré estudiar una carrera como técnico en procesos de producción y luego hice una ingeniería y esto pues me abrió las puertas y me permitió acceder a un espacio laboral, pues, ¿no? Sin embargo, todo este tiempo que estuve estudiando, desde lo técnico hasta la universidad, incluso en mis espacios laborales, eran espacios pasivo-agresivos en el que siempre se cuestionaba la forma en que me veía, la forma en que quería ser nombrado, llamado, la forma en que yo actuaba. Siempre había esos cuestionamientos, pues, ¿no? Entonces, siempre tuve esos espacios educativos, sociales, laborales, no tan agradables, no tan amigables, pero tenía que resistir y tenía que seguirlo viviendo, pues, ¿no? Sin embargo, hubo algo que cambió mi vida, muy, muy diferente a muchas personas que les puede llegar a pasar, pero yo acudí a un retiro espiritual y ahí fue donde yo supe que tenía que hacer algo con mi vida y que tenía que dar ese paso que no estaba dando, pues, ¿no? Afortunadamente tuve apoyo, me encontré con una organización, Familias en la Diversidad, en donde había personal capacitado, formado y que conocía sobre sexualidad, sobre género, y fue quien me empieza a explicar poco a poco qué estaba sucediendo y qué pasaba conmigo, pues, ¿no? Y le da un nombre a todo esto, pues, ¿no? Entonces, ese fue el momento en el que yo me empiezo a reconocer. Y es cuando yo empiezo a decidir el empezar a transicionar. Yo no decidí ser una persona trans, yo nací siendo una persona trans, pero sí decidí iniciar estos procesos de reconocimiento a la identidad de género. Y el no hacerlo, quizás no estaría aquí hablando con ustedes, pues, ¿no? Pero yo decidí hacerlo. Y ahí entonces me enfrenté a muchas otras situaciones, pues, ¿no? A una sociedad más cerrada en el que tenía que estar dando explicaciones del por qué hacía lo que hacía, convenciendo a la gente por qué mi identidad, por qué nombrarme y llamarme, en el que todo mundo hablaba de mi existencia, ¿no? Estos cuestionamientos, estas burlas, estos señalamientos, que luego llevan a las personas pues a temas de estarse aislando, pues, ¿no? Y estarse alejando de las personas. Entonces, yo tenía que estar conviviendo con todas estas situaciones, pero era algo que yo ya había decidido y poco a poco empiezo a avanzar, pues, ¿no? Y algo que fue para mí también una parteaguas fue el empezar a comprender y empezar a conocer los derechos que yo tenía, pues, ¿no? Porque a mí me decían que no tenía derechos, que no tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo y por lo tanto esas violencias, esas discriminaciones, todos esos rechazos, era algo que yo merecía, pues, ¿no? Eso era algo que a mí la sociedad me marcaba. Y el entender que existen derechos y que México, nuestro país, ha afirmado y ha ratificado estos derechos humanos, que no son otra cosa más que todas esas prerrogativas, todos esos derechos mínimos para respetar la dignidad de una persona, pues, ¿no? Entonces yo tuve que empezar a estudiar, tuve que empezar a revisar toda esta información y a conocer qué eran los derechos, pues, ¿no? Para entonces poder defenderme. Y así fue como poco a poco yo inicié un proceso de transición médica, pues, ¿no? Y yo lo inicié en automedicación porque no había proveedores de salud que quisieran atendernos, en el que tú llegabas al médico y pagabas una consulta para que te corriera del consultorio y así
con muchos profesionales de la salud, ¿no? De por sí, las poblaciones trans tenemos una situación ante el entorno laboral y el estar gastando tu dinero con proveedores de salud que solo te veían y te sacaban del consultorio, porque eso fue algo que nos sucedía y pues mucha gente empezamos en estos procesos de automedicación, pues, ¿no? Y así inicié yo, como mucha gente, pues, ¿no? No tenía mucha información, no tenía un tema de resiliencia, emocionalmente me quebraba muy sencillamente y todo eso empezaba de repente a ocasionarnos mucho estrés, pues, ¿no? Pero al final teníamos que salir, teníamos que continuar porque era algo que yo buscaba, pues, ¿no? Y de repente viene en el 2015 en Ciudad de México, que fue el primer estado en el que hay un tema de reconocimiento a la identidad de género. Y a mí me toca ir a Ciudad de México. A mí Ciudad de México me dio mi reconocimiento legal de la identidad, pues, ¿no? Sin embargo, cuando yo llego a Jalisco, era como si fuera migrante en mi propio país, en mi propio estado, porque entonces no valía ni el acta de nacimiento que me había dado Ciudad de México y tampoco el acta que tenía en Jalisco, ¿no? Tenía dos actas, tenía dos CURP, tenía una duplicidad de datos, pues, ¿no? Y ni uno dato ya me lo querían hacer valer, pues, ¿no? Mi expresión de género no coincidía con ese dato registral en Jalisco y el dato registral que sí coincidía con mi expresión de género no existía en Jalisco, pues, ¿no? Entonces fue una etapa complicada, difícil, en el que empiezas a preguntar cómo solucionar, cómo arreglar ese problema y entonces darte cuenta que ibas con un abogado, con otro abogado y que te querían cobrar 80, 100,000 pesos para arreglarte el asunto y era, pues, ¿de dónde? Pues, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y pues bueno, no tocó otra más que empezar a luchar y empezar a exigir nuestro derecho en Jalisco para que Jalisco nos reconociera el tema de nuestra identidad, pues, ¿no? Y fue así que poco a poco fuimos resolviendo el asunto, fuimos obteniendo este avance en materia de derechos, pues, ¿no? Yo necesité entrar a estudiar derecho para poder solucionar nuestra problemática, pues, ¿no? Yo decido entrar a estudiar Derecho a la Universidad UTEC porque yo no entendía por qué un abogado me decía una cosa, otro abogado me decía otra cosa, solo sé que todos me querían cobrar arriba de 100,000 pesos para arreglarme el asunto y yo ya me había llevado a Ciudad de México como a 50 personas, pues, ¿no? 50 personas que estábamos en la misma problemática y no sabíamos cómo resolverlo, pues, ¿no? Afortunadamente, siempre hemos tenido los enlaces, gente aliada, gente capacitada que quiere ayudarnos, y poco a poco me empezaban a explicar, pero yo decido también entrar a estudiar derecho para poder comprender cómo íbamos a solucionar ese problema, pues, ¿no? Y poder entonces ayudar a las demás personas para que entonces nuestras actas de nacimiento en Jalisco fueran reservadas y entonces así poder seguir adelante con nuestros trámites, pues, ¿no? Porque no solamente era cambiar tu acta, tenías que actualizar toda tu documentación y toda tu papelería, pues entonces quizás las personas que por acá nos están escuchando, que en algún momento han tenido que hacer una corrección en alguno de sus datos personales y de repente se enfrentan a burocracia, ya sabrán lo que es para una persona trans actualizar desde tu documento de primaria hasta tu documento de universidad, pues, ¿no? Y más si tienes título y tienes cédula, pues, ¿no? Es todo un recorrido que está complicado y que está lleno de muchos baches y te vas topando con muchas personas que no tienen la mínima voluntad de ayudarte y solo te están bloqueando y te están colocando barreras, pues, ¿no? Entonces, todo esto a mí me llevó a estudiar derecho en esta universidad, y con ello pude empezar a ayudar a otras personas. Y fue así poco a poco que otras personas se empezaban a acercar
conmigo a preguntarme cómo lo estaba haciendo, qué estaba haciendo, pues, ¿no? Cuando yo inicié, yo intentaba buscar información sobre todos estos temas y no encontraba. Así que cada pasito que yo iba dando, yo la iba publicando y la iba replicando. Yo hice esto y lo hice así, lo resolví de esta manera. Ah, fui con tal médico y me atendió de esta manera. Entonces, toda la información que llegaba a mis manos, yo la empezaba a postear, a postear, a postear y a replicar. Y poco a poco la gente me empezó a tomar como referente y yo no sé en qué momento yo ya estaba en el tema, pues no, yo ya estaba conectado, ya empezaba a resolver algunas situaciones con algunas personas y todas estas problemáticas que se nos van enfrentando, pues no, el empezar a conocer a otras personas trans, empezar a conocer otras vivencias, otras realidades y pues también el darme cuenta que no todas las personas atravesábamos por lo mismo, pues, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a armar la organización y el modelo de consejería, que justo este modelo de consejería lo que intenta es brindarle información a la persona sobre lo que puede implicar hacer este reconocimiento a la identidad de género y que entonces la persona pueda decidir si tiene en ese momento las herramientas, los recursos, sus redes de apoyo, si en ese momento le es conveniente hacer este proceso o a lo mejor es primero una cosa y luego otra. Sin embargo, hay que recordar algo, que las personas tenemos un derecho de libertad, un derecho al libre desarrollo de la personalidad y que cada persona va a decidir cómo ir haciendo este reconocimiento, pues, ¿no? Tratamos de ponerles en este esquemita que están por acá visualizando las formas en que a veces podemos transicionar las personas trans, porque no solamente es una cuestión médica, sino una transición desde una cuestión personal, pero también una cuestión social. Habrá quien quiera ir por la parte médica, habrá quien quiera ir por la parte legal y el que la persona pueda conocer todo este panorama le puede ayudar a ir armando esa ruta o ese camino que le pueda ir facilitando su reconocimiento a la identidad de género, pues, ¿no? Entonces, es difícil decirlo que desgraciadamente este transicionar o este reconocimiento a nuestras identidades de género lamentablemente depende mucho de muchas situaciones, pero el tema económico es fundamental y es muy triste el que si tienes dinero transicionas y si no, no, porque así estamos en México, pues no, así estamos actualmente y esto no debería de ser así. Cualquier persona en cualquier momento y bajo cualquier situación tiene derecho a elegir por su vida, por su sexualidad, por su cuerpo, por su identidad. Lamentablemente tenemos todavía muchas barreras, desde las barreras culturales, las barreras administrativas con respecto a todos los procesos que atravesamos, todas estas situaciones de discriminación o de violencia, pues, ¿no? Que luego nos llevan a mermar el tema de nuestra salud mental. Acceder a salud mental en México no es gratuito para nadie, yo lo sé. Sin embargo, necesitamos proveedores de salud mental capacitados, formados y con experiencia en estos procesos de transición que puedan irnos orientando de la mejor manera y que conozcan todos estos procesos. Y lamentablemente no lo existe, pues no. Si nos vamos a algunas estadísticas, la tasa de desempleo para personas trans es del 90%. Esto de acuerdo al medio de comunicación Expansión. Todas las personas necesitamos un ingreso para llevar nuestras vidas. Una tasa de desempleo del 90% en poblaciones trans. Algunas estadísticas que nosotros hemos podido ir recopilando, casi tenemos una base de datos de alrededor de 5,000 personas trans a nivel nacional y casi el 75% gana menos de 4,000 pesos al mes. Y estamos hablando que los tratamientos hormonales, cuando los hacemos por un servicio privado, están entre 3,000 4,000 pesos por mes, es lo que tienes que gastar
para poder llevar un tratamiento hormonal. Entonces, contra esta realidad, pues se empieza a complicar. Es por ello que hay personas trans en procesos de automedicación, en el que consumen medicamentos, pero no sabemos qué medicamentos porque los estamos comprando donde nos los vendan. Entonces, esto va poniendo en riesgo y mermando nuestra salud, pues, ¿no? Al momento que hacemos esta transición social y empezamos a hablar con nuestra familia, con nuestras amistades, con la gente allegada, mucha gente no lo entiende y lo que hace es invalidar nuestra identidad, es rechazar, cerrarnos las puertas, excluirnos, pues, ¿no? Y por eso vienen estos temas de deserciones escolares, aunque tengamos la capacidad y aunque tengamos las herramientas, la preparación y nuestros certificados y títulos, pues ¿qué nos ganamos si no nos dan temas de empleo? Pues no. Hay mucha población trans que tiene títulos universitarios que no les están dando un empleo. O sea, que hay mucha competencia, sí, pero a nosotros no nos lo dan por el simple hecho del tema de nuestra identidad, pues no. Médicamente hablando, aparte de ser costoso, nos enfrentamos a que no hay proveedores de salud capacitados, formados, no saben sobre tratamientos hormonales. Y muchas veces somos los conejillos de Indias en el que vamos viendo a ver cómo le hacemos, pues, ¿no? Entonces no hay una norma de salud, no hay protocolos claros, precisos, que le digan a los proveedores de salud cómo tienen que atender nuestras corporalidades y además de considerar que puede haber otras situaciones de salud en las personas, pues, ¿no? Entonces, no hay información al respecto de ello, pues, ¿no? Cuando queremos transicionar a nivel legal, pues bueno, afortunadamente ya somos 27 estados de la República Mexicana que tenemos reconocimiento legal de la identidad de género. Sin embargo, de hecho, Veracruz se acaba de subir ayer, pues, ¿no? Sin embargo, no hay un protocolo estandarizado para poder actualizar nuestra documentación, ¿no? Porque a lo mejor, si yo estudié en Tijuana, pero tengo mi vida en Guadalajara, me van a hacer ir hasta Tijuana para poder actualizar documentos. Y luego, si no me dan trabajo, pues, ¿cómo le hago para viajar y poder pagar la actualización de mi documento, lo que me va a costar? Entonces, hay todavía barreras administrativas en todos estos procesos para que las personas puedan hacer un tema de transición legal, pues, ¿no? Eh, no hay en muchos estados un reconocimiento legal integral. Jalisco sí lo tiene. ¿A qué me refiero? Yo me casé, tengo a mis descendientes, yo hago reconocimiento legal de la identidad de género, pero no me quieren actualizar mi acta de matrimonio, no quieren actualizar el acta de nacimiento de mis hijos. Y eso luego provoca que otras personas también puedan ver vulnerados sus derechos, pues, ¿no? O que a mí me vulneren mi derecho a tener una familia, a poderles dar seguridad, tener un tema de patrimonio. Entonces, todavía nos falta mucho que avanzar con respecto al tema de las transiciones en México y muchos sectores todavía nos siguen debiendo mucho, pues, ¿no? En el ámbito educativo, las docencias, docentes, administrativos, directivos, no tienen formación y capacitación en estos temas. Y entonces hay violencia en las aulas contra las poblaciones trans, contra el estudiantado trans, pues, ¿no? Si nos vamos al sector laboral, nos encontramos el mismo panorama. Si nos vamos al sector de salud, nos topamos con el mismo panorama. Si me voy al sector familiar, nos topamos con el mismo panorama, donde hay mamás, papás que siguen violentando y que son sus principales violentadores de las poblaciones trans. Y entonces salen de casa y ¿a dónde van? Si no hay albergues capacitados, no están listos los albergues para recibir a las poblaciones trans. Si de repente tenemos situaciones como de adicciones, no hay centros de rehabilitación que puedan atender de forma digna y respetuosa a las personas trans, pues, ¿no? Entonces, realmente todavía nos falta mucho que avanzar en estos temas, muchos huecos en el que es importante seguir trabajando
para que las personas trans realmente tengamos un acceso a una vida libre de violencia y de discriminación, y sin discriminación, pues, ¿no? El que se informen y en el que sepan que las personas trans vamos a transicionar de diversas maneras. No existe un ABC para que una persona haga este reconocimiento o este camino, pues, ¿no? Es bien importante que también lo consideren. Hay que conocer cuál es la realidad, cuál es el contexto, qué información tiene la persona, qué quiere la persona, qué considera incluso que es ser una persona trans. Por eso, el que existan espacios de orientación, espacios informativos, donde podamos acceder a todo esto, eso ayuda mucho a que una persona pueda tener mayor claridad de qué necesita, de qué quiere y que vaya viendo cómo lo puede ir realizando, pues, ¿no? Entonces, poco a poco, todo esto nos ayudó a ir generando este modelo de consejería, eh, eh, pero no solamente eso, porque las personas llegaban y decían, ok, ya me dijiste toda esta información, pero ¿y ahora con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Quién me atiende? Pues no. Y es por ello que empezamos a armar otro programa que se llama Diversity Clinic. Y que Diversity Clinic es este directorio digital donde vamos colocando y vamos sumando a proveedores de salud capacitados, formados y que sabemos que nos van a atender y nos van a dar un trato digno, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que es Diversiclinic, para que las personas cuando lleguen a la consulta sepan que están en un espacio, en un consultorio amigable con un proveedor que ya conoce del tema, pues, ¿no? De que es importante poder llevar procesos de salud mental, procesos orientativos, procesos médicos, necesitamos varias especialidades, procesos quirúrgicos para aquellas personas que así lo decidan, pues, ¿no? Entonces, tenemos este otro programa, pero luego las personas decían, ok, ya me mandaste a un proveedor de salud, está bien, pero tengo estos problemas, me están discriminando, me están violentando, no tengo acceso a un trabajo, mi familia no me apoya, mi familia me corrió, ¿qué hacemos? Y entonces empezamos a armar otros programas, pues, ¿no? Tenemos otro programa que es precisamente el de jurídico trans, donde aquí les damos a las personas orientación, información para el reconocimiento legal de su identidad de género y si viven una situación de discriminación o una situación de violencia, pues también les damos información de qué pueden hacer, pues, ¿no? Hemos estado trabajando para hacer estas vinculaciones laborales, para que las personas puedan colocarse en un empleo, capacitando a las empresas, para que también puedan proporcionar estos espacios seguros, el ir armando estos otros espacios con redes, con pares, pues, ¿no? Tenemos un grupo para jóvenes, hay otro grupo para mujeres trans, un grupo para familias, donde les vamos dando la información de acuerdo a sus necesidades, pues, ¿no? El tener vinculaciones a Impulso Trans, nos encanta trabajar en vinculación en equipo con otras organizaciones, porque si no lo podemos resolver desde la organización, sabemos que hay organizaciones expertas en nuestros temas donde podemos vincular y mandar a las personas, pues, ¿no? Para Impulso Trans es bien importante que las familias tengan la información. Creemos y lo hemos visto cuando las personas trans están con el acompañamiento de sus familias, nuestras transiciones son completamente diferentes porque tenemos mayores oportunidades, el saber que tienes un techo, que tienes una cama, que tienes gente que te está apoyando, que te está ayudando, cambia completamente el panorama de una persona trans contra si te dan la espalda, pues, ¿no? Entonces, nosotros buscamos fortalecer a las personas, brindar información, capacitar, formar, justo para ir generando espacios más seguros y una sociedad más inclusiva, pues, ¿no? Pues yo me voy a quedar hasta aquí. No sé si haya por ahí preguntitas.
Por acá están nuestros datos. Si quieren contactar con Impulso Trans, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 10 38 25 09, y con mucho gusto podemos orientar, informar y pues atender la necesidad. Mil gracias, Isaac. La verdad es que toda la presentación me parece súper completa, que tú vas contando desde cómo personalmente te construyes y cómo has tenido que lidiar con toda la incomprensión, con toda la condición social de los diversos momentos históricos en nuestro país, porque eso también es importante verlo, ¿no? Hoy se ha avanzado, aún no es algo que permita que todas las personas puedan vivir como se sienten y cómo se perciben y cómo deciden vivir, pero sí es cierto que hay avances y que se generan otras inercias. Acá tenemos diferentes comunicados, dice que promover y comprender el respeto entre las personas es importante, sobre todo en las personas trans. Yo me preguntaba cuando te escuchaba, eh, tu propio recorrido te impulsa a generar esta asociación, esta dinámica de sistematizar cómo se puede lograr diferentes aspectos de la transición, ¿no? La parte legal, la parte médica, la parte social, humana. Eh, y eso, en ese camino, ¿te vas acompañando de otras? O sientes que lo haces en solitario también? Eh, no, realmente lo que es ahora la organización, todo este camino, siempre he tenido personas, ya sea otras personas trans o personas aliadas, que han estado aportando y que han estado acompañando, pues, ¿no? Creo que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, eso creo que ha ayudado a mucho, pues, ¿no? Incluso sé que hay algunas veces que son menos personas, a veces son más, pero siempre ha habido personas, pues, ¿no? O sea, nunca me han dejado solo, tanto en este trabajo con las poblaciones trans, como en el trabajo administrativo de la organización, pues, ¿no? Y creo que el conectar con estas personas para mí y para Impulso Trans han sido fundamental, pues, ¿no? Fundamental y yo he aprendido muchísimo de ellas. Y creo que eso ha sido lo valioso, pues, ¿no? Mucho de lo que sé es gracias a todas esas personas que se han acercado, que de repente yo he ido a buscar de cómo hago esto, es mucho de lo que ha crecido la organización, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que he estado acompañado, a veces más, a veces menos, pero siempre ha habido personas ahí. Sí, que creo que es como uno de los mensajes que podemos estar compartiendo, ¿no? Buscar redes de apoyo para todos los procesos que desarrollamos. Diana Saucedo dice, excelente tema de suma importancia fuera y dentro del aula. Eh, Hay así como muchas felicitaciones. Carmen Duarte Soto dice, manden las diapositivas, por favor, va muy rápido. Pues yo creo que después de que se acaba tu historia, la otra parte sí la podemos compartir, ¿no? Sí. Sí, para que no te anden mandando hechizos de amor o cosas de esas. Bueno, bueno, hay otros comentarios de la importancia de la salud mental, en
Dice, a mis 51 años, igual me consideré como extranjero en mi propio país al ver que tenía la necesidad de, de ir a la Ciudad de México a atenderme. Iniciaba y fui bateado por no ser de allá. Ah, Esto lo escribe Sabrina Natalie. Ok. A los 51 decide empezar su transición, supongo, ¿no? sí, Gracias por compartir. A veces es fácil cerrar los ojos, pensar que ya tienen todos los derechos, porque así se presume, pero sin duda faltan espacios como estos. Sí, ¿no? En la publicidad en redes, en el gobierno de pronto saca que ya son más fáciles ciertas cosas y que hay más respeto, pero cuéntanos las realidades. yo creo que es una de las razones por la cual seguimos existiendo, pues, ¿no? Ojalá las organizaciones civiles no existiéramos para resolver estos temas, pero el que sigamos acá, pues tiene que ver con que siguen llegando personas con un problema, otro problema, con una situación, otra situación, que el gobierno no les resuelve, pues, ¿no? Entonces, sí reconozco que hay avances, sin embargo, creo que todavía falta, pues, ¿no? Por realmente llegar a tener estos temas de derechos, pues, ¿no? Y a veces es triste darte cuenta que es voluntad lo que hace falta, pues, ¿no? Mera En eso voluntad. estaba pensando en capacitación, en deconstrucción de prejuicios, creencias de los servidores públicos, de los proveedores de salud, de toda la gente que tiene que ayudar a que esto fluya. Es ahí, ¿verdad?, donde hay que trabajar con docentes, con Sí, administrativos, médicos, servicio. enfermeras, servicios. Hay que trabajar, reeducar, ¿no? Martín Aguilar, hola Isaac, muchas gracias por tu tan útil información y lo más maravilloso es la riqueza de tu propia experiencia. Tengo una duda, no necesariamente la disforia de género está asociada a la vivencia de la identidad trans. Un abrazo desde Ciudad Victoria. Gracias Ujú, por la moderadora, por acercarnos recursos tan valiosos. Bueno, sí, esta sí. invitación siempre es muy bonita. Pues no todas las personas lo vamos a vivir de la misma manera. eh, También tiene mucho que ver cómo cada persona tiene esa percepción con respecto a su corporalidad, pues, ¿no? Por ejemplo, desde la vivencia de Isaac, para mí lo más molesto era una cuestión de los senos, pero desde que me hice la mastectomía, para mí el resto de mi corporalidad está perfecto, ¿no? Está perfecto y tengo esa reconciliación con mi cuerpo, pero pues soy yo, ¿no? Quizás otra persona, aunque se haga la mastectomía, puede vivirlo diferente porque a lo mejor su percepción de lo que es su persona, su sexualidad, ser hombre, es diferente tal vez a la mía, pues, ¿no? Entonces va a depender de la vivencia de cada quien, la percepción de cada quien. Lo que sí, todas las personas, todas, estamos reafirmando nuestro género, pues, ¿no? Digo, Jalisco es el número uno en cirugía plástica, ¿no? Y mucha gente viene a Jalisco a arreglarse la nariz, la oreja, los senos, muchas partes de sus cuerpos, pues, ¿no? Entonces, creo que las poblaciones trans nos pasa algo similar, pues, ¿no? También de repente vamos a querer acomodar o hacer algo en nuestras corporalidades y a lo mejor lo relacionamos
con una cuestión de género, pues, ¿no? Entonces, creo que va a depender mucho de la percepción de cada quien con respecto a su cuerpo y lo que considera, ¿no? Un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Muchas gracias. Dice Ariadna Renata, gracias a Impulso Trans logré transitar de forma correcta. Gracias, Isaac. No, Ariana, un besote y sabes que te admiro un montón. Carmen preguntaba cómo se llamaba la organización. Bueno, pues ya Ariadna lo, lo colocó ahí, ¿no? Impulso Impulso Trans Trans. AC. Se ubican en Jalisco, ¿verdad? En Guadalajara. Exactamente, tenemos acá en Jalisco, estamos en Jalisco, pero ya estoy leyendo por acá a Josiel. Josiel, en conjunto con Misael y Adriel, otro compañero, ya se llevaron Impulso a San Luis Potosí, entonces estoy muy contento por ello. Entonces ya hay gente trabajando en San Luis Potosí y desde acá, desde Jalisco, pues echarles todo el apoyo para que crezca allá en San Luis. Mira, está José Luis justo, ¿no? Creo que tenemos que pasar de la exigencia de poder ejercer los derechos al cambio de cultura y el goce de esas garantías individuales. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias por todo su apoyo y gracias por todo lo que me han ayudado. Esto nos lo dice Aide Taiku. Ah, Aide, ya sí lo ubico. Saludo, Aide. Ajá. Y bueno, solo de esta manera se podrá vivir esta nueva normalidad de este tipo de temas. Pues sí, justo solo pasando de la exigencia al goce de derechos, ¿no? Creo que sí, José Luis. Pues Isaac, pensaba, ustedes hacen también capacitación a docentes en diferentes planteles. ¿Dónde requieren más sus servicios? ¿Secundaria, bachillerato o Mm, desde antes? por lo general es entre bachillerato, es cuando hay más inquietudes. Sin embargo, hay algo muy chistoso, ¿no? Cada vez que nos mandan solicitar una capacitación, nos sientan al alumnado, pues, ¿no? Y es, el alumnado no tiene tema, o sea, el alumnado está bien con estos temas, quienes tienen que estar aquí son docentes, administrativos, directivos, la gente que cuida la entrada, la gente que ayuda a tener limpias las escuelas, las madres, padres de familia, pues, ¿no? O sea, realmente las veces que hemos estado con las adolescencias o con las juventudes es de, tengo tema, o sea, yo le nombro, yo le llamo, no pasa nada, pero luego viene un docente y me dice, no, no le hables así, pues, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que a veces no entienden las personas adultas, pues, ¿no? Que el problema ahorita está en las personas adultas y no en las adolescencias o las juventudes. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Acá también nos pasa que tenemos muchos estudiantes que vienen a ver los webinar, algunos ya por convicción, algunos enviados por sus docentes. Sin embargo, creo que deberíamos estar más llenos de docentes transformando sus propias realidades, ¿no? Sí, Incorporando esta información a sus prácticas. Pues exactamente. muchas gracias, Isaac. ¿Algo que quieras compartir, María Aurora? Pues me pareció muy interesante que tu recorrido personal es también un recorrido de lo que está, de lo que pasó y está pasando en la sociedad. Eso se me hizo muy interesante. Para que también las nuevas generaciones vean cómo se ha ido caminando. Creo que es importante que reconozcamos la historia. Sí, 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 creo que es muy importante que las personas trans podamos ver las vivencias de muchas personas trans y darnos cuenta que no siempre y no todo el tiempo vamos a estar
con el sufrimiento, pues, ¿no? Ujú. Sé que va a depender de muchas cosas, pero creo que el que nos demos cuenta que sí, la voy a pasar difícil, pero al final llego, pues, ¿no? Al final llego y lo logro. Creo que es bien importante saber que sí podemos, pues, ¿no? Sin embargo, es cierto que depende la persona, va a necesitar diferentes apoyos y eso es lo que buscamos, ¿no? Que la gente pueda tener diferentes salvavidas, tome el que necesite y empiece a navegar en este mar, pues, ¿no? Muchas gracias. Rosario Escárcega dice, el Estado y sus instituciones tienen la obligación de la difusión de sus derechos. Debería haber mayor sinergia, yo creo que sinergia, ¿no? Entre CONAPRED, la SEP, la Secretaría de Salud para llegar a las escuelas y las familias para el reconocimiento de las niñeces y adolescencias trans, sin duda. Yo creo que es un buen punto. Ok, pues muchas gracias. Vamos a los anuncios que hacemos cada semana un poco para que sepan quiénes somos, quienes nos ven por primera vez, tengan esta información. Hola, somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, un programa para docentes, especialmente familias y estudiantes. Nos puedes encontrar en algunos de nuestros canales. Tenemos, por ejemplo, Telegram, en donde puedes encontrar cápsulas de educación integral en sexualidad que puedes integrar a tus cursos. Tenemos el Facebook. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos un webinar con temas muy importantes y muy interesantes para docentes. Estos mismos webinars los ponemos en el YouTube, en un canal de YouTube. También tenemos Instagram, tenemos un WhatsApp para que podamos incorporarte a cualquiera de los grupos. Tenemos un correo electrónico, estamos en TikTok y tenemos nuestro Google Site. Adelante, Clau. Y la próxima semana tendremos a Ana de Alejandro hablándonos de sexualidad de mujeres mayores de 40. Ojalá esto se llene de docentes eh, de mayores de 40 para que puedan aprender cómo se disfruta y se vive la sexualidad en esas etapas. Bueno, ustedes díganles a sus profes que les toca venir por acá. Y bueno, Isaac, mil gracias por aceptar y estar con nosotras compartiendo con todo el público que está en Facebook. Hasta la próxima. Bye.